de lo que... 59. En este partido, en esta coalición, Ricardo, de Fuerza de las Regiones, están renunciando todos. Sí, quedó solo Aníbal Gaviria. Renunció Héctor Olimpo Zuluaga, que había sido gobernador Espinosa, de Sucre. Héctor Olimpo Espinosa. Renunció Juan Guillermo Zuluaga, que había sido gobernador del Meta. Así es. Renunció Juan Carlos Cárdenas, que había sido alcalde de Bucaramanga. Sí, señor, por sustracción de materia quedó Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, alcalde de Medellín. Doctor Gaviria, usted es el único que queda. ¿Se queda o se va? Néstor, un abrazo y Buenos un abrazo días, doctor a Aníbal. toda la mesa de trabajo. Un gran abrazo. ¿Qué pasó con la coalición? ¿Que se les desintegró o qué pasó? No, de ninguna manera. Al revés, yo veo las cosas muy distintas. Es decir, lo de Héctor Olimpo es muy claro, el país lo conoció. Los 4 candidatos habíamos hecho un compromiso que tenía una línea fundamental, y era que la Fuerza de las Regiones, y ese compromiso fue hecho hace más de 5 meses, iba a definir su candidato antes del 1 de diciembre. Y Héctor Olimpo tenía la teoría y la propuesta de que eso lo pasáramos a enero, y los otros 3 candidatos no teníamos ese mismo pensamiento, y además decíamos que había que cumplir esa palabra que se había empeñado, y por eso salió Héctor Olimpo. Ahora, lo de Juan Guillermo y lo de Juan Carlos es completamente diferente. Juan Guillermo y Juan Carlos los que han manifestado es que dan el apoyo al candidato que se defina en la Fuerza de las Regiones, y ese candidato es Aníbal Gaviria. ¿Y por qué dan el apoyo? Porque después de la salida de Héctor Olimpo, nosotros veníamos conversando sobre avanzar en una encuesta o tomar las encuestas que el país ha conocido públicamente. Y en las encuestas que tanto internamente los candidatos habíamos hecho, como en las encuestas que ha conocido el país, el ganador era Aníbal Gaviria. Entonces, ellos decidieron, digamos, porque esa es una decisión que le toca a ellos, no a mí, dar un paso al costado y decir, renunciamos a nuestra candidatura, no a la Fuerza de las Regiones. Eso es una diferencia muy grande. Renunciamos a nuestra candidatura y apoyamos a Aníbal Gaviria como candidato único de la Fuerza de las Regiones. Doctor Gaviria, conclusión, si es resultado de esa encuesta, ¿usted quiere compartir el resultado de la encuesta con los oyentes? ¿Es tan amable? No, Néstor, tal vez no me hice explicar bien. Lo que Juan Guillermo, Juan Carlos y Aníbal Gaviria definimos en los últimos días es que se acogerían las encuestas que internamente habían hecho los candidatos y las encuestas que públicamente ha conocido el país. Y en esas encuestas el ganador era Aníbal Gaviria. Por eso, entonces, pero digo, las internas de los candidatos, que yo por lo menos no las conozco, ¿qué les dan? ¿Cuál es el resultado? No, Néstor, esas encuestas son, digamos, internas de cada candidatura. No conozco si Juan Guillermo las quiere hacer conocer o lo que sea, pero realmente la decisión en últimas terminó tomándose por el conocimiento interno de esas encuestas y por el conocimiento público de las otras encuestas que se han difundido. Pero, doctor, y en ese sentido... Ahí no hay un cambio de... No, pero perdónenme, porque si no me dejan terminar, entonces ¿cómo? Adelante, Entonces, la Fuerza de las Regiones es el único movimiento y la única coalición de oposición del país que ha cumplido con un proceso. El proceso era definir un candidato único para antes del 1 de diciembre. Y el proceso era que ese candidato se definiría mediante una encuesta. Pero realmente, como se dieron las cosas, a lo último se tomaron las encuestas públicas y las encuestas internas. Las encuestas internas ni yo las conozco, son las que hicieron los mismos candidatos. Y las encuestas públicas son las que conoce el país. Y en esas ganaba Aníbal Gaviria, pero en últimas no se tuvo que acoger a ellas porque Juan Guillermo, teniendo en cuenta eso, dice renuncio y apoyo al candidato único. Y Juan Carlos dice renuncio a mi candidatura y apoyo al candidato único, que es Aníbal Gaviria. Sí, doctor Aníbal. Entonces, se cumplió el proceso y se cumplieron los tiempos. Yo esta pregunta se la hago con mucho respeto, doctor Aníbal, pero no hay un cambio en lo que se había planteado inicialmente, porque lo que habíamos entendido todos es que de una encuesta pública
el 30 de noviembre los resultados de ella se conocerían y el que ganara allí iba a ser ungido como el candidato de las fuerzas de las regiones. Al final, y esto le repito con profundo respeto, no termina cumpliéndose lo que han dicho en privado desde la campaña de Héctor Olimpo Espinosa, de que esto estaba hecho a la medida suya, y por eso terminan bajándose el doctor Juan Guillermo Zuluaga y el doctor Juan Carlos Cárdenas antes de ir a una encuesta como lo habían planteado inicialmente. No, de ninguna manera. Es decir, no se cambiaron de ninguna manera las reglas de juego, pero obviamente sí cambió el escenario, porque eso es innegable, el país lo ha visto. Cambió el escenario, ¿por qué? Porque en un momento dado se sale Héctor Olimpo, porque no se acoge la propuesta que él tenía de pasarnos a enero. Y en segundo lugar, cambia el escenario porque ya los tres candidatos que quedábamos decimos, hombre, vamos a hacer la encuesta. ¿Vale la pena hacer la encuesta si en las encuestas internas que tiene Juan Guillermo, en las encuestas internas que se tienen de otros candidatos y en la encuesta, en las 2 o 3 encuestas públicas que han salido en noviembre, sale ganando Aníbal Gaviria? Pues hombre, nosotros reconocemos que el que está ganando las encuestas es Aníbal Gaviria. Entonces, Juan Guillermo dice, yo renuncio y apoyo al candidato ganador. Y Juan Carlos dice, yo renuncio y apoyo al candidato ganador, que es Aníbal Gaviria. Allí hay un cambio de un escenario, pero no el cambio de las reglas. Cambió el escenario, pero las reglas no cambiaron. Y ahora, ya usted con la representación de ese movimiento de la Fuerza de las Regiones, doctor Gaviria, ¿qué hace? ¿Participa en una consulta interpartidista en marzo? ¿O llega sin consulta, sin medirse con otros partidos o candidatos a las elecciones de mayo? No, Néstor, nosotros desde antes hemos venido conversando la Fuerza de las Regiones, porque esto es una candidatura, pero seguimos enarbolando las banderas de todos, los gobernadores y los alcaldes que nos han acompañado, y las banderas de la autonomía y la descentralización. Y desde antes hemos venido conversando con otros candidatos con los que tenemos afinidades, con candidatos como Mauricio Cárdenas, como David Luna, como Daniel Palacio, como Enrique Peñalosa, como Vicky Dávila, y seguiremos esas conversaciones, porque lo que creemos y estamos convencidos es que hay que buscar caminos de unidad. Nosotros ya hemos logrado un avance y somos los únicos, repito. Aquí la única coalición, el único movimiento de oposición al actual gobierno que ha logrado un camino de unidad exitoso es el movimiento de la Fuerza de las Regiones. ¿Qué seguiremos haciendo? Seguiremos caminando ese camino de la unidad, pero en este momento es muy difícil decir uno que va a avanzar en una coalición con X o Y candidatos o movimientos, porque la política se está moviendo. Ustedes pero lo haremos con quienes tengamos coincidencias. Doctor Gaviria, ¿piensan tener listas al Congreso? No, eso lo definimos hace más de 3 meses. Se discutió muy profundamente y no vamos a tener listas al Congreso. Entonces sí puede ser lo que está informando el doctor Zuluaga, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, que él va en la lista del Centro Democrático. Pues yo no he visto que Juan Guillermo esté mencionando eso. Lo que he visto es que se ha mencionado como una especulación en medios de comunicación. No, sí se lo ofrecieron. Le ofrecieron integrar la lista al Senado del Centro Democrático. Y él lo está pensando. Bueno, pero exacto, es posible, claro, eso lo hablamos y lo hemos hablado muchas veces, es posible que algunos de los miembros de la Fuerza de las Regiones vayan al Congreso. Y es absolutamente obvio que si la Fuerza de las Regiones no tiene listas al Congreso, ellos irán por otros partidos. Entonces eso está abierto. De alguna manera lo que yo diría es que vamos teniendo presencia de la Fuerza de las Regiones en otros partidos. Eso es interesante, es importante. Y es la manera como lo pensamos, porque si decidimos no tener listas al Congreso era porque nuestros candidatos, si los iba a ver, tenían que ir por otros partidos. Es que digo, lo que está pasando con las listas al Congreso va a ser también muy interesante. De su coalición, Fuerza de las Regiones, Juan Guillermo Zuluaga va para el Centro Democrático. Y su hermana, tengo entendido, doctor Aníbal, va para la lista de Ingrid Betancourt, que va a ser cerrada y que va a encabezar Ingrid Betancourt, ¿no? Va a encabezar Sofía Gaviria, de hecho. Ingrid va a ser el número 10. ¿A Ingrid no va a encabezar? No, y la cabeza de lista va a ser la doctora Sofía Gaviria. ¿Y encabeza a su hermana, doctor Aníbal? Pues esa es la misma información que tengo. Ahí, eso es información totalmente en caliente porque creo que ese hecho se está produciendo hoy mismo. Hoy lo oficializó.
coincidimos en eso. Esa información ¿Están en desayuno en este momento? Creo que sí, y entonces sería la cabeza de lista Sofía, y creo que Ingrid iría con el número 10, dado que ellos quieren darle fuerza a ese concepto de la selección. Vale. Doctor Gaviria, mucha suerte. Gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, un abrazo. Gracias a ustedes. Muchísimos movimientos en política. El más reciente, quedó Aníbal Gaviria como único, como ungido, Néstor, en esa coalición de fuerza de la región. En 3 semanas vamos a tener mucho más decantado el panorama político. El 8 de diciembre es el hito para definir muy claramente quiénes van al Congreso, quiénes se bajan, quiénes apoyan y quiénes van más hasta el mes de marzo o hasta el mes de mayo. Que es lo natural, el proceso casi darwiniano. Así es. De los 100 y pico de candidatos, ya vamos en renuncias colectivas. 8 de la mañana, 10 minutos. Estás escuchando Blue Radio.